Hola. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Habíamos iniciado la clase pasada con algo de derivada, de definición. Habíamos visto, ¿qué habíamos visto la clase pasada? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Llegamos a ver algo? ¿Alguien se acuerda de algo? Está bien. O sea, lo que nosotros teníamos era, nace por ahí para hacer un estudio, para entender la idea esta. La derivada tiene, le había comentado que tiene una cantidad, digamos que de todo lo que es análisis, el 90% está referido a derivada. Todo lo que veníamos viendo anteriormente, límites, intervalos, inecuaciones, funciones, todo termina acá. Acá se va a ocupar todo lo que lo que vimos anteriormente. Y nosotros vamos a terminar viendo derivadas, aplicaciones, y después van a aparecer integrales, que tienen más aplicaciones. En ese caso, las aplicaciones, las integrales, también tienen relación directa con la derivada, porque es justamente la antiderivada, como si fuera la inversa, digamos, de la derivada. Para poder entrar en concepto de derivada, en un principio se busca la idea de cómo hacer para encontrar una recta tangente en cualquier punto de una curva. O sea, tenemos una curva, a esto vamos a terminar viendo con la curva que estamos observando ahí. La recta que está cortando acá en este caso 2 puntos se llama recta secante. ¿Está bien? Ven que tiene una letra S y está pasando por el punto P de coordenadas X0, Y0, el punto Q de coordenadas XY. Particularmente esos 2 puntos, la idea es que nosotros queremos encontrar una recta tangente en P. Pero esa recta tangente pasa por P, no es la tangente que nosotros conocíamos anteriormente, esa tangente trigonométrica. Eso más o menos habíamos visto la última clase, que fue hace 1.000.000 de años, parece. En esa clase habíamos visto que había una tangente trigonométrica y una tangente geométrica. Esa tangente trigonométrica, por un lado, era, no sé si, acá y después lo borro en todo caso. Había una tangente, que era una tangente, vamos a suponer que esto es alfa, y teníamos una tangente trigonométrica, que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Todo lo que también conocíamos por una identidad trigonométrica, tangente, seno sobre coseno, el mismo ángulo. También se ocupa la misma palabra, tangente, para describir una recta que toca en un solo punto a la curva. ¿Está? No es estrictamente esa la definición. No es estricta. ¿Por qué? Porque esta recta toca en este punto, pero puede ser que esta curva después suba. Bueno, esta va de arriba y la corte por de arriba. En ese caso cortaría 2 veces. Como que no tiene sentido. Entonces lo que podríamos decir es que toca en un punto, en un entorno. O sea, un entorno alrededor de ese. Toca solamente una vez. Es como si para que la toca, vuelva a salir. No atraviesa la curva como la recta secante. Ven que la recta secante está pasando por P y atraviesa la curva. ¿Está bien? En el caso de la recta tangente es voy a ver ahí, en esta, la recta tangente, está tocando
pero vuelve a salir de la curva, o sea, no atraviesa la curva, ¿está bien? Mientras ocurra esta situación, esta recta es tangente, pero no es la misma tangente que esta que está acá. ¿Estamos? Esto es como una tangente geométrica, geométricamente la estamos viendo, y aquella es una tangente trigonométrica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tiene que estar claro eso porque ahora va a aparecer en la definición las dos palabras, tangente y tangente. Una referida a la tangente trigonométrica y la otra referida a la tangente geométrica, que es la que está con la letra T señalada acá. Bueno, resulta que lo que nosotros vamos a intentar hacer es ver cómo hacer para que si esta recta secante que está pasando por acá, ¿cómo puedo hacer para que se convierta en esta recta tangente? Bueno, lo que yo podría hacer, primero de todo, es plantear que lo que quiero hacer es el límite cuando la recta secante se convierta en la recta tangente. O sea, ¿dónde tiene que ir la secante para convertirse en la tangente? Bueno, lo que tendría que pasar es que el punto que está acá tendría que ir acercándose por arriba de la curva hasta convertirse en P. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el camino Q puede ser este punto. Vamos a suponer que este es Q sub 1, pasó de Q a Q sub 1. Entonces ahora la recta secante va a ser una recta que pasa por ahí. Ahora la recta secante va a ser secante 1. ¿Está bien? O sea que la recta secante anterior se convirtió en la recta secante 1 ahora. ¿Está claro? ¿Qué pasó? Q se va acercando por arriba de la curva hasta P. Imaginan ustedes que el Q1, si se acerca más, fíjense cómo se puede ir acercando y convirtiéndose en la tangente. O sea, la idea puede ser que es el límite cuando Q tienda a P. ¿Está bien? Esa va a ser la idea entonces del ejercicio. Lo que tenemos que tratar de hacer entonces es encontrar la forma de convertir esta recta secante en esta recta tangente. Esta recta tangente no está bien definida, pero esta recta secante tiene dos puntos sobre la curva. Un punto P de coordenada x0 y 0, que vamos a llamar punto particular. ¿Por qué un punto particular? Porque va a ser el punto donde está pasando la tangente. Y el punto ¿qué? El punto Q, ¿qué es? El punto Q es genérico. Su punto sobre la curva que puede estar en cualquier parte. Este no, este va donde está por pasar la tangente. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Lo que vamos a intentar hacer entonces es que Q tienda a P. De la misma forma, podríamos escribir entonces que es el límite cuando Q tiende a P es quita para llegar a ser alfa. O sea, este ángulo para convertirse en este. Si calculamos, aplicamos cualquiera sobre una, también tendríamos que aplicar sobre la otra. Lo que podríamos hacer es calcular la tangente de cada una. Quiere decir que la tangente de θ se va a convertir en la tangente de alfa cuando Q tiende a P. ¿Es así o no? ¿Se está observando eso? Cuando Q tiende a P, lo que va a ocurrir que la tangente de θ en el límite ese va a ser la tangente de alfa. Ahora pensemos esta tangente de θ, ¿cómo podemos calcular? Y ahí es donde viene la confusión. Tangente de θ. Tangente es tangente trigonométrica. Y esta T que está acá es la tangente geométrica, no es la trigonométrica. Esta T es la recta, propiamente. ¿Está claro? ¿Se ve la diferencia? Entonces, la tangente de θ, por otro lado, podemos decir que es igual a esta Profe, T2. ¿Sí? yo no entiendo bien cuál es la diferencia de la trigonométrica y la geométrica. Una es la trigonométrica, es la que se conocía anteriormente con él en trigonometría cuando vos tenías un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, yo quería calcular, podía calcular el triángulo rectángulo, podía calcular la tangente, el seno y el coseno de alguno de los ángulos. Por ejemplo, de este ángulo, tangente de alfa es tangente opuesto, que es esta acá enfrente,
sobre el cateto adyacente, que es lo que está abajo. Opuesto, sobre el adyacente. Seno y coseno también tienen sus relaciones. Opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa. Esa es la trigonométrica. Tangente, trigonométrica. Es como que se ocupa la misma palabra para dos cosas que aparentemente no tienen relación. Una es tangente, el cálculo de los triángulos rectángulos, y la otra es la tangente, como si fuera la palabra secante, no sé en otro lugar donde se ocupa, pero por ahí puede ocuparse para otra cosa. Antes había algo para papel secante, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa? No, es la misma palabra que se ocupa para dos cosas distintas. Esta es la secante, que es donde corta dos puntos, y la tangente es la que toca en un solo punto de la curva. ¿Está bien? Para poder definir eso, nosotros lo que hacemos es fíjate la diferencia entre la secante y la tangente, y la secante está atravesando la curva en este punto. La tangente, sin embargo, va por afuera de la curva, toca y sigue por afuera de la curva. Solamente toca una vez. ¿Dónde se observan secantes, tangentes fácilmente? Por ejemplo, la parábola. ¿Se acuerdan de la parábola cuando el vértice estaba sobre el eje X? ¿Se acuerdan o no? Si el vértice está sobre el eje X, acá está el vértice. ¿Sí? En este caso en particular, acá hay una doble raíz. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, resulta que el eje X es tangente a ese punto. ¿Está bien? Después hay otra definición por ahí, que es la que pasa en el círculo. Cualquier círculo, nosotros tenemos el centro en el medio. Si trazamos una línea hacia cualquier parte de la circunferencia, donde toca la circunferencia, hacemos una perpendicular y lo que se va a dibujar es una tangente. Una perpendicular en este punto, lo que va a dibujar es una tangente en ese punto. ¿Está bien? No es lo mismo que una recta secante. La recta secante va a tocar en dos puntos, esta recta secante, esta tangente, y no hay una recta que no corta en un punto. Habrán visto trigonometría de intersección, ¿no? La intersección, este puede ser intersección dos puntos distintos, un punto que me da un solo valor, la intersección, en el caso de tangente, y después de aquel punto no hay intersección, que sería una recta que no corta en ninguna parte. Esta se llama recta tangente. Recta tangente. ¿Qué forma tiene la recta tangente? Esta es la tangente trigonométrica. ¿Cuál es la recta tangente? ¿Cuál es la recta tangente? Una recta que se puede llamar ISUT. O sea, por ejemplo, AX más B. Esta es una recta tangente. ¿Está claro? Esta recta tiene pendiente y ordenada al origen. O sea, esta está cortando en alguna parte acá y ordenada al origen. O sea que esta es una recta tangente y esta es la tangente trigonométrica. La tangente de un ángulo. ¿Está claro? La tangente trigonométrica es en P, es esta única. Sin embargo, la tangente geométrica va a depender del triángulo donde lo dibujes. Justamente. Exactamente. Que haga un triángulo rectángulo. No. La tangente de tita, cuando Q tiende a P, va a tender a ser la tangente de alfa. ¿Por qué? Porque la secante va a tender a transformarse en la recta tangente. Ahora, ¿dónde se ve la tangente trigonométrica de tita? ¿Ven o no la diferencia? Esta es la tangente, la recta tangente. ¿La que está acá? Recta tangente. ¿Y esto que está acá? Recta secante. ¿Puedo encontrar la tangente de tita trigonométricamente? Y si me dan dos puntos, yo lo puedo encontrar. Porque toda recta puede estar definida por dos puntos, ¿o no? ¿De qué otra forma puede estar definida una recta? ¿Habrán visto? Puede ser con dos puntos o un punto y, muy bien, un ángulo que es la pendiente, ¿sí o no? Es muy importante que se maneje todos esos conceptos perfectamente ahora. Perfecto, porque en esta hoja
Va a aparecer todos esos conceptos juntos. Vamos de nuevo. Esta recta secante puede tener una tangente trigonométrica. Sí, puede Esta, tener. sí, porque es una recta. Y toda recta, cualquier recta que ustedes dibujen, esta recta, yo tengo dos puntos, lo que puedo hacer es trazar esto y el ángulo este que está acá opuesto, tengo la pendiente, ¿sí o no? Porque la tangente del ángulo me va opuesto sobre, no sé si vieron en álgebra, si todo, creo que todos vieron, un sub i sobre un sub x. ¿Se acuerdan? ¿De dónde venía eso? De la tangente trigonométrica. Estos opuestos se adyacentes. ¿Y qué tiene que ver con la tangente trigonométrica? Tangente de esta geométrica? Nada. Entonces, un tema aparte. ¿Está bien? ¿Y esta recta puede tener tangente trigonométrica? Sí puede tener. Y esta recta también puede tener. O sea que la secante puede tener tangente trigonométrica. Y la tangente puede tener tangente trigonométrica. ¿Sí o no? O sea que esta tangente geométrica puede tener una tangente trigonométrica. ¿O no? Vamos a ver hasta ahí. Aquí tratar de ir entendiendo. Por eso pregunten si no se entiende. Profe, y otra consulta, si nosotros le hacemos la tangente trigonométrica a la tangente geométrica, ¿nos daría lo mismo o no? No, te puede dar cualquier cosa. Va a depender del ángulo que tenga la tangente. Esta es una recta, cualquiera. Yo borro el dibujo y son dos rectas, ¿sí o no? Por ejemplo, puede ser esa que está ahí. Esa que está ahí no sé cuál es. Puede ser la secante o la tangente. No sé cuál es. ¿Estamos? Esta recta que está acá. Puede ser cualquiera de las dos. La secante o la tangente. No sé cuál es. No tiene nombre, es una recta. Cualquiera. Esto es recta. Recta. ¿Esta cómo se llama? Se puede llamar como ustedes quieran, Juancito, lo que ustedes quieran, pero se llama secante, porque particularmente tiene una forma, está tocando dos veces. ¿Y esta cómo se llama? Tangente también se llama, esta recta, porque cumple con ciertas condiciones, está tocando ahí en un solo punto. ¿Está bien? Entonces yo, si quiero, si tengo una recta cualquiera, esta recta, quiero calcular la tangente trigonométrica, tendría que saber estos dos y tengo la tangente trigonométrica. Que nosotros, cuando vimos recta, lo llamamos de una forma. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esto? Tiene un nombre particular en las rectas. Pendiente. Se llamaba M. ¿Sí o no? Bien. Ahora miremos la gráfica que tenemos acá. ¿Puedo obtener la tangente trigonométrica de S? Esa recta S. Sí, porque tengo dos puntos, ¿eh? Uno que es genérico porque es que se va moviendo arriba de la curva y otro que está fijo ahí que necesita que por ahí pase otra cosa. ¿Cómo puedo hallar la tangente trigonométrica? Paso dos líneas y yo puedo tener esta distancia y puedo tener esta distancia. ¿Por qué? Porque resulta que Q tiene coordenadas X, y P tiene coordenadas X, 0 y 0. Entonces, particularmente para esta recta, la tangente, no puedo poner alfa porque no se llama alfa, se llama tita. De tita, ¿qué va a ser? La teta opuesto, que es esta distancia menos esta distancia, o sea que sería I menos I0 sobre esta distancia menos esta distancia que me daría la adyacente. X menos X0. A ver, ¿no? Y la tangente de esta trigonométrica, ¿cuál es? Y no sé porque me faltaría otro punto, por la pendiente. Entonces no la puedo calcular. Esta sí la puedo calcular, pero esta me faltan datos. Esta fue fácil porque tengo dos puntos. Ahí está la necesidad que aparezca la secante. Por eso apareció la secante ahí. Entonces digo lo siguiente. El límite, cuando Q tiende a P, y en vez de escribir tangente de tita, yo voy a escribir I menos X0 menos X0. Esto va a ser igual a la tangente de alfa. ¿Está bien? Pero esta fórmula está espectacular porque me está apareciendo los puntos acá, que son los puntos sobre la curva
Pero ¿qué me parece? QP, que no son nada, es genérico. Esto es genérico, no son nada. No. Mientras que estos ya son algo, estos son las coordenadas de un punto que lo puedo tener. ¿Por qué lo puedo tener? Porque x0 y 0 es eso, es un punto que se me ocurre a mí y el otro también es otro punto. O sea, tranquilamente lo puedo tener si tengo una función. ¿Está claro? O sea, la dos. Pero esto no puedo tener. Entonces vengo al gráfico y pienso, a ver, ¿qué ocurre cuando Q se acerca por arriba de la curva hasta P? Cuando Q se acerca a P, este valor de X se acerca a X0 siempre. No importa dónde esté Q y P, porque Q puede estar de este lado, puede estar de este lado, puede estar cerca, puede estar lejos, pero siempre que Q se acerca a P, sobre la función, X se va a acercar a X0. Entonces decimos, transformamos este ejercicio como límite, cuando X tiende a X0, de I menos I0 sobre X menos X0 es igual a la tangente A. Recordando que si esto es X, esto que está acá es valor de Y, o sea, la imagen, ¿sí o no? Y nosotros cuando resolvemos, si esto es, vamos a suponer, f de X, una función cualquiera, ¿está? Y esto es genérico, este valor que está acá, ¿cómo sería? Se puede ser Y o puede ser F, el valor del dominio. Y este puede ser I sub 0, pero también como puedo escribir F de X sub 0. Estamos para que quede claro, y ahora van a aparecer distintas nomenclaturas y tenemos que ir acomodándonos. Vamos de nuevo. Fíjense lo que estamos trabajando acá y lo que estamos trabajando acá. Cuidado, este valor de X0 van a encontrar en un apunte, o ahora en la próxima presentación, que se llama X0 y en otros lugares que se llama A. ¿Por qué? Solamente porque es particular. Yo quiero que pase todo acá. ¿Y este por qué se llama X? Porque es genérico. Está generando las distintas formas que estamos logrando. Hasta acá, ¿se entendió cómo fuimos despacito entrando al ejercicio? Cuando llegamos acá, pensamos lo siguiente. A ver, yo dije que la tangente de θ le da este cociente que está acá. Y la tangente de θ para la secante es una recta que es, aparte de ser la tangente trigonométrica, la pendiente de quién? De la recta secante. Pongo la S ahí para no confundir. Yo digo, bueno, no es lo mismo. Ahora aparece la pendiente de esta que estoy inventando, la pendiente de esta S, la pendiente de T. O sea, para no confundir, ¿qué hago con pendiente? Es. Entonces me pregunto, ¿esto que está acá? ¿Qué es? ¿De quién? La pendiente, pero de la recta tangente. Qué dato interesante, porque lo único que yo tendría que hacer para encontrar la pendiente de la recta que quiero encontrar es hacer un límite cuando X tiende al punto donde quiero que pase la tangente. Número que a ustedes se les ocurra. ¿De quién? De Y menos Y0 sobre X menos X0. O sea, puedo encontrar la pendiente de esta recta haciendo este límite. Donde esto, ¿quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Qué le parece a usted? La función. La función que se le ocurra. O sea, cualquier función. Esta función es una cuadrática, puede ser una raíz cuadrada, puede ser un seno. ¿Y este seno qué es? La función, pero en el punto. O sea, el clásico cuando hacen la tablita de valores. Le damos un valor a la función, o sea que es un número, ¿sí o no? Y este X menos X0, X menos X0. Esto es genérico, X y X0. ¿Cuándo X tiende a X0? ¿X0 quién es? Es el punto donde a ustedes se les ocurre que quiero pasar la secante, la tangente. ¿Se apareció la? Y es f de x. Entonces, de esa forma, si yo lo cambio acá, no lo quise cambiar para que no sea tan brusco, digamos, va a aparecer así. Si yo escribo acá, f de x, no te queda otra, es la función. ¿Está? ¿Por qué es genérico, gente? El x y el x que van pasando y me formaría la función. Bien, llegamos hasta acá, más o menos estamos creyendo lo que le estoy diciendo. Resulta que esto que está acá es un número. ¿Sí o no? Este número que está acá se llama
derivada en un punto. Es un número. Y este número que está acá se llama derivada en un punto. O sea que en vez de llamarlo m sub t, se lo puede llamar f' de x sub 0 o y' en el punto. Esto es derivada en un punto. Derivada en un punto. ¿Qué es la derivada en un punto? La pendiente de quién? La recta La tangente. recta tangente. O sea que es la tangente de la tangente. ¿Sí o no? Si quisiéramos hacer algo complicado. No queremos hacerlo complicado. En vez de decir la tangente trigonométrica, en vez de decir tangente trigonométrica, ¿qué digo? Pendiente. Y no tengo dos veces la misma palabra en la definición. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la derivada en un punto? Es la pendiente de la recta tangente en ese punto sobre la función. Y esa es la definición de derivada en un punto. Que leyendo lo que dice acá, es la definición de derivada en un punto. ¿Cuál es la derivada en un punto? La pendiente, la recta tangente, en el punto sobre la función, porque puede ser un punto que está acá, no, sobre la función, en x0. ¿Y x0 qué es? Un punto. ¿Dónde? Sobre la función. Esa es la derivada, esa es la definición de derivada en un punto. ¿Está claro? Entonces me pregunto, ¿puedo encontrar la recta tangente? ¿Puedo encontrar la recta tangente? ¿Qué datos tengo? Tengo la derivada en un punto. ¿Qué es la derivada en un punto? La pendiente de esta recta. Y hoy le pregunté, ¿de qué forma se puede encontrar una recta? ¿Con dos puntos o teniendo la pendiente y un punto? Tenemos la pendiente, ¿falta el punto? ¿O no falta el punto? No falta el punto porque de entrada me tienen que decir cuál es el punto. Si no me dan, pero el punto pertenece a la curva, pero pertenece a la recta también. Pertenece a los dos. O sea, que puedo encontrar la recta tangente porque tengo y tengo P. Y 0 como encuentro, reemplazo x0 en la función, ya tengo y0. ¿Estamos? O sea que puedo encontrar la recta tangente. ¿Está claro? Bien. Vamos a escribirlo ahora. Todo esto, vamos a volver a escribirlo normalmente. No exactamente lo que acabo de decir. Tenemos P y Q, una secante que pasa por los puntos P y Q en una curva C continua. Cuidado, tiene que ser continua, que no tiene sentido. El límite, si existe, de la secante PQ se aproxima a P, cuando Q se aproxima a P, a lo largo de la curva se llama tangente de la curva P. Esa es una definición muy complicada de decir que esta es la recta tangente en este punto. Lo primero que hacemos, calculamos el límite, calculamos la tangente de θ para la secante, y luego calculamos el límite, y acá observen ustedes que aparece, en vez de aparecer y menos y0, aparece f de x menos f de x0. Complicación no tiene que haber. Es lo mismo. Ustedes cuando lo ven, tienen que ver lo mismo. Acá dice y menos y0, allá dice f de x menos f de x0. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que les quiero ponerlo así para que vean y van a encontrar el mismo que aparece. Como si largamos con y, aparece f, significa lo mismo. Es un número. Es la función, ahora vamos a hacer un ejemplo, pero es la función cuando toma el valor x en el punto. Acordate que siempre x es genérico y x0 es un punto que se te ocurre. Entonces, la pendiente mx0 de la tangente a la curva con ecuación y igual a f de x en el punto P es la fórmula que acabamos de encontrar recién. ¿Estamos? Esa es la definición de derivada en un punto. Exactamente lo que habíamos hablado hoy.
la pendiente, M, de la tangente a la curva, con ecuación, la ecuación es de la curva esta, f de x es la curva. En el punto este que está acá, ¿qué coordenadas tiene? X0 y 0. Es esto que está acá. Y eso recibe el nombre de este límite particular, se llama derivada en el punto x0. Si en vez de x0 llamamos al punto A y 0, vamos a poner A, punto A, tendríamos que tener en cuenta que acá tenemos que cambiar A, ahí tenemos que cambiar A, ahí tenemos que cambiar A, y ahí tenemos que cambiar A. Tengan cuidado con eso. Mucho se observa en los exámenes ese error. Van con toda la definición con x0, x0, y cuando llegan a la definición, cambian acá a, y acá sigue diciendo x0. Si dice x0, quiere decir x0 en todos lados. Si dice A en algún lado, A en todos lados. Tengan cuidado con ese, es un errorcito que se tiene muy común. Inmediatamente se dice, ¿cómo calculaste la pendiente en A y acá calculaste en x0? No tiene sentido. Calculaste en 2 puntos. Pues. Bueno, la derivada de la función en el punto se designa como f' de x. En este caso va a ser en x0. Vamos a calcular como ejemplo una función 2x cuadrado menos 3x más 1, que es una función cuadrática, y lo que queremos es hacer la derivada de la función, la derivada de esta función. En este punto, este sería P. No es tanto P porque en realidad es el dominio, no falta la imagen. Entonces, para calcular la derivada en x0, en nuestro caso sería la derivada en 2. Esto es lo que me está pidiendo. ¿Está bien? La función, ¿cuál sería? 2x cuadrado menos 3x más 1. Para calcular la derivada, habíamos dicho que se calcula con aquella fórmula que te da, es un límite. O sea, es el límite. Cuando x tiende a x0. En nuestro caso, es el punto que se le ocurrió al que escribió eso. ¿Está? Se le puede ocurrir cualquier punto. O sea, 2. ¿De quién? De la función. Es esta que está acá. 2x cuadrado menos 3x más 1. Menos la imagen de x0. F de x0. Reemplazamos 2 de esta expresión que está acá. O sea que sería f de 2, sería 2 por 2 al cuadrado, menos 3 por 2, más 1. 3. Y esto va acá. Estoy completando la fórmula. Luego dice x menos x0, que es 2. A resolver, esto me sale 0 sobre 0. Salvamos la determinación. Háganlo. ¿Saben la determinación? ¿Cuánto sale? Sí. El límite, cuando x tiende a 2,
¿Qué es ese valor 5? Es la pendiente de una recta tangente. ¿En qué punto? No es exactamente el 2, porque le puedo decir que si tiene los dos ejes, no es que pasa por 2. ¿Por dónde está pasando ese punto? No. ¿Es la pendiente? No, no, no. Porque esto es la pendiente, una recta tangente. En el punto 2, 3. Exactamente. De la curva. O sea, tangente, ¿a quién? A una curva. ¿Estamos? O sea, ¿qué es la pendiente? De una recta tangente a una función que pasa por un punto sobre la función. La función es esta función que está acá y el punto es 2, 3. ¿Está bien? ¿Qué tiene la hoja de la asistencia? Yo no sé. Debe estar por ahí. Preguntar. ¿Tienes razón, Juan? Bueno, no puedo borrar lo que está ahí por si no. Bueno, esa es la parábola. Y el punto, esta es la parábola que habíamos, la función. Y el punto está en 2, 3. Ya por ahí un momento. Y la tangente tendría que ser tangente ahí. ¿Está bien? Mira que pasar ahí. Voy a explicar un poquito para que se vea un poco mejor. Y ahora vamos con la recta. Y nos salió. Ah, no, nos cortamos en una recta. Terminamos con la pendiente 5. ¿Puede ser 5 la pendiente, no? Está entendido, ¿no? Fíjense que si yo paso una curva, a ver, voy a mover esto. Si paso una tangente por acá, con mucha imaginación, podría decir que sería así, ¿cierto? Si paso una tangente por el vértice, ¿cómo sería la tangente? La pendiente. Horizontal, nula, Cero. digamos. Horizontal. ¿Sería horizontal o no? Si paso una tangente por acá, sería así. ¿Qué diferencia grande hay entre estas dos tangentes? Que esta es claramente la pendiente, va a salir positiva y esta la pendiente va a salir negativa. ¿Está? O sea que es lo que es interesante, que primera cosa importantísima, que va a ser la base de todo derivada,
que la derivada de un punto me puede decir cómo está haciendo la curva en ese lugar, sin saber cómo es la curva. En el caso de una parábola, si me dicen el vértice, si sabemos la rama para dónde van, sabemos cómo es, crece. Pero si la curva es muy complicada, con la derivada yo puedo encontrar qué está ocurriendo en cada parte de la curva e ir imaginándome qué forma tiene. ¿Está bien? En este caso tenemos una pendiente negativa para este punto. ¿Cuál es el punto? Este que está acá. Que tiene coordenadas. Una coordenada acá, una coordenada acá. ¿Me van siguiendo? Ahora, particularmente, lo que nosotros hicimos es investigar lo que ocurre en 2, 3. Y por acá pasamos una tangente. Esta recta que está acá. ¿Qué datos tenemos? La pendiente, que es 5 y un punto. De coordenada 2, 3. O sea que podemos encontrar la recta. ¿Cuál es la recta? La forma de la recta es AX más B. ¿Está bien? Puedo hacer con la ecuación de la recta. ¿Se acuerdan cuál es la ecuación? I menos 0 es igual a M por X menos X0. Pero también lo puedo hacer directamente de esta, que es la misma, que es la ecuación de la también, pero más comprimida. ¿Por qué? Porque A, ¿quién es? La pendiente. Y X y Y, ¿quiénes son? Los infinitos puntos sobre la recta. 1, lo conozco. 2, 3. Entonces esto es 2 y esto es 3. Entonces puedo decir que B es igual a menos 7. O sea que la recta tangente es 10, 5x menos 7. Pues ahora borro esto y el dibujador que quiere tiene que pasar exactamente ahí una recta tangente. Que justo está como está muy empinada porque es justo la rama, ya lejos de la rama, casi no se va a ver. La recta es 5x menos 7. Ahí está la recta roja. Está pasando por el punto 2, 3. ¿Lo ven? Ah, 2, 5, 2, 3. Bueno, casi no se ve acá, pero si cambiamos la escala, ahí se ve un poquito mejor. Ya, 2, 3. Este sería el punto P que habíamos hablado hoy. ¿Estamos? O sea que con la derivada, que es este límite, se llama derivada en el punto, encontramos la pendiente de esta recta roja que está acá. Más, encontrando el punto, ya de datos nos dieron el punto, ¿se acuerdan? Podemos encontrar recta tangente. O sea que el primer ejercicio que van a tener en la parte de práctico son cómo encontrar la derivada por regla. O sea, directamente, ahora vemos cuál es la regla, dónde se encuentra toda la derivada, cómo hacer para encontrar cada una de las derivadas. Pero esta es la derivada en un punto. No es la derivada en forma general. Ahora vamos a ver la derivada en forma general. Resulta entonces que la derivada en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente en un punto. En ese punto sobre la curva. ¿Está claro eso? Eso está claro. ¿Qué puede ser un ejercicio práctico? Por ejemplo, le pueden decir, dada una función y la pendiente de una recta tangente, encontrar la recta. ¿Cómo hacen para encontrar la recta?
Te vuelvo a repetir, da una función y la pendiente de una recta tangente. Encontrar la recta. ¿Cómo hacen? Darle un valor a X. Si le doy un valor a X, voy a encontrar f de X, mi imagen. ¿Sirve para algo eso? Para encontrar la ordenada de origen. No, porque esta es la función. Ya te dan un valor a X acá y vas a encontrar el valor de la función verde. ¿Cómo hago para encontrar la recta? A ver si lo ocurre. Da una función y la pendiente. O sea, da una función y la pendiente. Encontrar la recta. ¿Cómo hacen? Pero reemplazando que X. Que X. Acá tiene todos los datos, decime que X. Ustedes me tienen que decir que, pues, si yo le digo sí, sí, no puede ser que no estemos. ¿Cómo hacen si estos son los únicos datos que tengo? Se pone a X más B, se reemplaza un valor de X en esa función y tiene un valor de f de X. ¿Qué valor de X? Eh, en el punto, digamos, ese punto donde corta la tangente. El dato es la función y la pendiente, no tengo el punto. ¿La explícita de quién? Pero es de la función, no de la recta. No tengo la recta. Fíjense, de acá lo que yo tendría que encontrar es la derivada. La derivada, pero no sé en qué punto. Pero sé el resultado, es 5. ¿Se entiende o no? Esto sería al revés. ¿A qué voy con esto? En el práctico van a haber 3, 4 ejercicios, 5 ejercicios. Todos son lo mismo. Le van a dar una pendiente para que encuentre el X0 y se lo encuentra desde esta forma. O le van a dar el punto y tienen que encontrar ustedes la pendiente. O le van a dar la pendiente y usted tiene que encontrar el punto. ¿Cómo? Haciendo la derivada en el punto. La derivada, claro. Haciendo la derivada. Vamos a ver cómo hacemos ahora. Van a ver que es más fácil que el límite. Pero sí, es haciendo el límite. ¿Se entiende o no? Tienen solamente dos incógnitas. Van a ver que, fíjense los problemas, lean si tienen en la guía. Va a haber una recta paralela a la otra, una perpendicular que pasa por tal lado y una curva. Encontrar tal cosa. Todas se van a resolver por esta forma. En algunos casos le van a dar pendientes, en otros casos le van a dar puntos. En nuestro ejercicio nos dieron puntos, no tuvimos pendientes. En otro ejercicio nos van a dar pendientes y con esto podemos obtener el punto. Porque esto está igualado a 5. Así lo que tengo que hacer es resolver la ecuación y encontrar qué puntos satisfacen esa pendiente 5. ¿Se entiende? Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Quién sería la derivada? Lo vi que ustedes estuvieron haciendo, pasé a ver que estaban haciendo la derivada. ¿Cuál sería la derivada de esta función? ¿Cuál sería la derivada de esta función? La derivada es otra función. La derivada de un punto es un número. La derivada nada más de esta función es otra función. ¿Cuál es la derivada de esta función? De esta función. Yo sé que ustedes saben que es 4x menos 3. ¿Sí o no? Entonces, si yo tengo la función, estoy adelantando al próximo ejercicio. Si yo tengo la función, la pendiente, ¿cómo obtengo X0? Tengo la función, la pendiente. ¿Cómo obtengo X0? Igualando. Miro esto. Yo sé que f' de X0 es 4x menos 3, ¿qué me da? 5. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale X? 5 más 3 son 8, digo 4. Era el valor que habíamos empezado. O sea, puedo ir al derecho y al revés. ¿Puedo hacer otra cosa? No. O sea, por más que intenten ponerle trabas en todo lado, no hay nada. O sea, si ustedes entienden esta idea, pueden resolver siempre este ejercicio.
¿Estamos? Bien. Ahora vamos a otra parte. Se dan cuenta que esto es la derivada en un punto, este. Pero acá aparece la función derivada. Que esto es la derivada en todos los puntos. En los infinitos puntos. Cada punto que yo desplazo acá, ¿qué va a ocurrir? Me va a dar una pendiente. ¿En dónde? En ese punto sobre la función. Cada número que a ustedes se le ocurra, me va a dar pendientes. ¿Sí o no? Les pregunto, por ejemplo, si yo reemplazo para esta función que está escrita ahí, algún dato que se le ocurra, si calculo, por ejemplo, en -1, ¿qué valor va a salir la pendiente? El número no sé, pero que va a salir negativo, va a salir negativo. ¿Sí o no? O sea que, ¿por qué? Porque vengo hasta acá y me imagino que la pendiente va a ser así. Y en 0, y va a ser así. Y en este punto que está acá, va a ser horizontal. Y para todos los puntos que están a la derecha, van a ser positivos, ¿o no? Entonces pensemos, la derivada en este punto, ¿qué coordenadas tiene? En este punto. ¿Qué coordenadas tiene la derivada en este punto? X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale X en el vértice? ¿Cuánto? ¿Aproximadamente o exactamente? Exactamente. ¿Por qué exactamente vale 0,75? A ver, ¿quién puede decirme? ¿Por estar 45 grados? No. Tiene pendiente 0. A ver si están entendiendo. En este punto que está acá, la pendiente es 0. ¿Qué ecuación? ¿Qué pasa con la ecuación de la derivada? Exactamente. La derivada es 4x menos 3 para toda la curva. ¿Qué sé en la derivada en este punto? Que la pendiente, justamente lo que da esto, es 0. Lo que no sé es el punto. O sea que despejo me da 3 cuartos, que es 0,75. Está la cuarta por esta por 5. 3 cuartos. ¿Está bien, no? Entonces, para 0,75, que se llama luego por ahí, me da 0. Este es el punto que está acá. En la derivada que está acá, ¿qué otra cosa sé? Que para 0,75, 0. ¿Está bien o no? Espérate, se me va a 0. ¿Qué otro punto conozco? ¿Alguien conoce otro punto, no? Para 2, ¿cuánto da? Este para 0,75. Da este punto que está acá. Para 2, ¿cuánto da? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto? 5. Y acá tengo otro punto. ¿Está bien o no? Hago una recta. Punto los dos puntos. Entonces me pregunto, para 0, ¿cuánto vale este valor que está acá? Para 0. Esta función que está acá es f' de x. ¿Está bien o no? Para 0. ¿Cuánto vale este punto que está acá? Menos 3. ¿Sí o no? Porque tiene relación con la recta. Ahora me pregunto, ¿qué es lo que le estoy diciendo? ¿Ven? De acá, voy bajando. Ahora voy a subir. ¿Qué significa que para 0 me da menos 3? Miro la curva. ¿Qué significa que para 0 me dé menos 3 en esta curva ahora? Sí, muy bien, va decreciendo, medio negativo. Y otra cosa.
que para 0 me dé menos 3. ¿Qué significa la curva anterior? No. Exactamente. Sí era pendiente. Cada imagen de esto es la pendiente de esta curva. ¿Es así o no? No, prácticamente. Es complicado, pero no tanto, ¿no? Vamos de nuevo, a ver. Vamos, gente, necesito que se concentren un poco. Pues si me doy cuenta que si les llego a dar la definición que viene ahora, no vamos a entender nada, porque esta es la idea del ejercicio. Tienen que entender de ida y de vuelta acá esta gráfica. Miren, esta curva que está acá, esta curva, si no borro esto, borro esto. Esta curva, ¿quién es la función de esta? Correcto. ¿Está escrita? Ah, esta que está. No, x cuadrado menos que x más 1. ¿Está bien o no? Sí. Y esta es la derivada de la función. ¿Cómo la encontré? No sé, ahora voy a ver cómo hago para demostrarles cómo la encontré. No sabemos cómo la encontramos. Ahí apareció la derivada. ¿Está bien? ¿Qué es el límite del cociente ese que habíamos visto hoy? Hasta ahí vamos bien, ¿o no? Si yo quiero calcular el 2, la pendiente de una recta tangente, ¿cómo hago? Entonces acá, yo tengo la pendiente. ¿Cuánto me da la pendiente? 5. Yo vengo acá en 3. Esta es la recta tangente que tiene pendiente 5. ¿Sí o no? En vez de tomar 2, tomo 0. Tomo 0,75, o sea 3/4. Voy a la curva, igual que me fui para allá, ahora voy para abajo porque estaba abajo, está un poquito más abajo ahí. Y trazo una recta tangente. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser la tangente? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? 0. ¿Y la pendiente de esta? 5. ¿Y la pendiente en este punto? ¿En 0? Si tenemos que adivinar, ¿cuál sería? No tienen que adivinar, gente, está escrito ahí. Menos 3. Trazo la recta. Adivino, menos 3 más o menos. ¿Está bien o no? Y si quiero sacar la pendiente en 1, en menos 1, bueno, tengo que venir hasta acá, pasar y medir la pendiente con la tangente, que sea. O, ¿qué hago? Tengo reemplazo menos 1 ahí, sería menos 4 menos 7. Menos 7. Sería menos 7. ¿Están de acuerdo o no? Resulta que la derivada, hasta ahí está bien. Sí. Terminamos, vamos al otro día, y vengo y le digo, bueno, ahora miren esto, olvídense de esto. Esto que está acá es la derivada de la función. ¿Cómo la obtuve? La obtuve por regla de derivación, que todavía no vimos cuál era. No vimos todavía, pero por una regla de derivación obtuvimos 4x menos 3. ¿Vamos a ver? 4x menos 3, ¿qué es? Una función nueva. En este caso, por ser parábola, es una recta. Pero si es otra función, me da otra función. No es que siempre me va a dar la recta acá. Me puede dar cualquier cosa. Exactamente. Esta nueva función que está acá, el dominio va a coincidir con el dominio que está en la función anterior o menos. Pero no puede ser más. Porque la derivada es de esta función que está acá.
Por lo tanto, el dominio de esta función va a estar incluido dentro de esta función. Va a ser menos, pero nunca más. O igual, pero nunca más. ¿Cuándo va a ser igual? En el caso de la función en continua como los polinomios. En este caso van a coincidir los dos dominios. ¿Está claro todavía o no? Dominio. ¿Y las imágenes qué son? ¿Quiénes son las imágenes de esta función? ¿Quiénes son las imágenes de esta función? Cada vez que yo le doy un punto a esta función, obtengo imágenes. ¿Qué son estas imágenes? ¿De quién? De la función anterior, no de la derivada. Miren el ejercicio. Esta es una nueva función. Casualmente es una recta, no se confundan con la recta anterior que habíamos visto. Casualmente es una recta. De esta función, el dominio está incluido en el dominio de la función original, que era x cuadrado menos 3. ¿Están de acuerdo? El dominio. Y la imagen de esta función son números que son la pendiente de la recta tangente a esta función en los puntos que a mí se me ocurren. A ver si es cierto. Por ejemplo, esta función que está acá es 4x menos 3. ¿Está bien, no? La dibujo. Y luego, el dominio. Busco valores. 0,75. ¿Cuánto me das? 0. Mira allá. Ah, mira, coincide con la tangente. Para 2, ¿cuánto me da? 5. Coincide con la tangente. Con la pendiente de la tangente. 0. ¿Cuánto me da? Menos 3. Coincide con la pendiente de la recta tangente. O sea que la nueva función tiene un dominio que está incluido en el dominio anterior y sus imágenes son las pendientes de la recta tangente de la función original. ¿Está entendido? Es todo toda la cabeza, pero es muy interesante como esto puede venir, puede ir, puede irse para allá, puede venir para acá. Tiene relación entre todo. ¿Está bien? Bien. Aproveché este que está dibujado para mostrarles eso. Ahora, volvamos a nuestro ejercicio. Ya se puedo redondear un poquito y ya cortamos. Para llegar a una forma general, nosotros necesitamos llegar a la función derivada. Para llegar a la función derivada, lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de un cociente incremental. ¿Qué será eso? Ese cociente incremental es lo que acabamos de calcular recién. Este límite es el que calculamos recién. Van a decir, no, nada que ver. Sí, observen esto. Límite cuando delta x tiende a 0. Lo único que hacemos ahora es cambiar un poquito las coordenadas. Este punto P tiene coordenadas x. X0 se llama x ahora. Es genérico. Lo que estamos por hacer es encontrar en forma genérica. ¿Está bien? Y esto que está acá sería f de x. Ahora este punto que está acá, le llamo x1. Digo, no, pará. Si no aparece el x, aparece x1, estoy buscando, son dos puntos. Yo necesito algo genérico, solamente que tenga x e y. Entonces digo lo siguiente, ¿cómo puedo hacer para que solamente me aparezca x? Entonces digo, busco una forma de llegar hasta acá con esta x. ¿Cómo hago? Siempre le hago lo mismo. Si usted tiene una tablita de valores, por ejemplo, qué sé yo, 3x menos 1 sobre 8x cuadrado más lo demás. ¿Cómo hace para encontrar los valores? ¿Dale un valor acá? Lo tienen un valor acá. Luego, le dan otro valor acá. 5, por ejemplo. Y obtienen otro resultado acá. ¿Está bien o no? Este 2 y este 5 sería. Este sería el 2, este sería el 5 más o menos. ¿Está bien? Entonces, si yo no quiero escribir 5, porque si no me quería otra incógnita, ¿cómo podría hacer? Bueno, lo que yo podría hacer es, a este 2 le sumo un incremento. Por ejemplo, de 3. Incremento de 3. Entonces le sumo 3. Y tendría el número 5.
Nada más que ahora aparece un incremento de la variable. Entonces, en vez de escribir 2, 5 o x, x1, lo que voy a hacer yo es escribir acá x más un incremento de la variable x. ¿Se entiende? Ahora sí, porque después mira esto y no sabe de dónde salió. ¿Cómo aparece esto? Es esto. Es lo mismo. Ustedes tienen los números que se le ocurran. 2 y 5, el incremento es 3. O sea, yo incrementé 3 unidades para la derecha. ¿Está claro? Por lo tanto, U, ¿qué coordenada tiene? Tiene coordenadas x más delta x y la imagen F de X más delta X. que es lo más complicado de ver. ¿Está? Luego, estoy haciendo exactamente lo que hice en el ejercicio anterior, nada más que cambié todas las letras. ¿Cuál es la tangente de este ángulo? Θ. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es este valor que está acá menos este valor que está acá. Y me daría esto que está acá. Cateto adyacente es este valor que está acá menos este valor que está acá. Este valor que está acá, ¿cuánto vale? Delta X. X más delta X. Menos X. X más delta X. Menos X que me da delta X. Por lo tanto, en el denominador, ¿se acuerdan que era X menos X0? ¿Se acuerdan? Iría este pedacito que está acá. Y en el numerador iría esto, que sería ¿quién? F de X más delta X menos F de X. Cuando X tendría X0. En este caso, ¿qué pasa? Si este tiende a este, ¿cómo hago para que este se acerque a esto? ¿Cómo hago para que esto se acerque acá y llegue hasta acá? Igual que hoy. ¿Cómo hago para que este se acerque acá? Delta X tiene que tender a 0, porque esto que está acá es delta X. ¿Sí o no? Si yo este delta X voy achicando, esto va a llegar aquí. O sea que delta X tiende a 0. Por lo tanto, tenemos el límite. Delta X tiende a 0 de esto que está acá, que no es otra cosa del incremento de la variable independiente, cuando hay un incremento de la variable independiente. Esta es la variable dependiente. ¿Está claro? Cuando esto toma un incremento, esto toma un incremento también. Cuando esto toma un incremento, delta X, esto toma un incremento, delta Y. ¿Estamos? Que delta Y, ¿qué es? La diferencia entre estos dos. Nada más, es lo mismo que anterior. ¿Qué diferencia tiene esta función con la que vimos hoy? Que esto es en forma genérica. El otro era en forma puntual, era un punto. La otra era derivada en un punto. Y esto era derivado de la función, donde su dominio está incluido en el, su dominio está incluido en el dominio de la función original, no puede ser mayor, sí va a ser menor. Y es una función donde sus imágenes son la pendiente de la regla tangente de la función original. Esto que está acá se llama regla de derivación. Que es con lo que vamos a alargar la próxima clase. Regla general de la derivación. ¿Cuál es la regla general de la derivación? Tenemos I, que es igual a f de x. Por lo tanto, delta I es la diferencia entre estos dos. Acabo de mostrar acá. Es la diferencia entre esto y esto. Y el cociente incremental, que era lo que yo quería encontrar, era el cociente entre estos dos. Por lo tanto, la derivada es de esta específica, que es la misma que está escrita ahí. Esto se llama regla general de la derivación, que es como vamos a hacer la regla de la suma, del producto, la división, exponentes, trigonométrica y todas las que vienen más adelante. Bien, por ahora nos vemos la próxima clase desde acá.
Pasarlo un poquito por ahí. No, que